sé por qué se fue, esto que marqué, es el periodo de 2.500.000 años hasta 12.500 años. O sea, la etapa paleolítica. Entonces miremos lo que comía el hombre paleolítico, no lo que dice Mónica o lo que va a decir Alicia o lo que voy a decir yo. Poquititas grasas saturadas, poquititas grasas totales, y dentro de las grasas omega 3 el hombre comía casi lo mismo de omega 6 y omega 3. Y después vamos a desarmarlo, pero todos los que estamos en el terreno de la nutrición sabemos que el omega 6 en gran cantidad es traducción de aceites de origen vegetal. Y esto tuvo que ver con el crecimiento de estas grasas. Y la aparición de las trans, las buenas de la película, hipotéticamente. Esto de mío tiene solo la traducción, es lo que la ATP3 en el 2001 y después refrendado en el 2004 dicen composición de los nutrientes de la dieta, y vamos a hacer hincapié en grasas, que es mi tema. Entonces nos dicen grasas saturadas menos del 7%, poliinsaturadas hasta 10%, grasas monoinsaturadas hasta 20% y totales 25 a 35. Esto es ATP3, y no me rayé. Es el panel de tratamiento, educación del colesterol de los adultos de Estados Unidos de América. Nosotros estamos en la República Argentina. Entonces la pregunta es, ¿todo es igual? Y si esto es un comprimidito o una capsulita en este caso, porque me resultó más simpática que los comprimidos que encontré de estatina, que la tome un norteamericano en Estados Unidos o que la tome un argentino acá, mientras no sea de una etnia oriental donde sus necesidades son distintas, es lo mismo. Ahora, si yo en este ambiente selecto digo monoinsaturado igual ácido oleico, por favor, díganme en qué tipos de alimentos piensan. ¿Perdón? Digan fuerte, no tengan miedo. Aceite. ¿Cualquier aceite? Oliva. ¿Y la oliva se hace desde qué alimento? Aceituna. Fantástico. Comparto totalmente el criterio. Entonces, una estatina es igual acá que allá. Sin embargo, si yo hablo de monoinsaturado, en Argentina estamos diciendo aceite de oliva y olivas, aceitunas. En Estados Unidos estamos pensando en la grasa celular subcutánea de la carne del cerdo, que contiene 50% de aceite de ácido oleico. Entonces, esto es igual, esto es distinto. Entonces, cuando hablamos del panel de tratamiento del colesterol de los adultos norteamericanos, los que nos copiamos como sello de goma somos, en este caso, los argentinos. Bueno, ahí está. A mí me gusta hacer una prescripción pensando en una pirámide tradicional, no importa cuál, pero superponer una balanza de dos platos. En la balanza de dos platos yo pongo el valor calórico total, y el fiel de la balanza es las proteínas. Las proteínas no se negocian, porque las proteínas son plásticas, las proteínas son necesidades, las proteínas son caras, metabólicamente, como insinuó Mónica, y caras económicamente. Por lo tanto, las variables de cambio son los otros dos macronutrientes. Bajo grasas subo hidratos, bajo hidratos subo grasas, y el cuerpo central es la proteína. Proteína que, si soy sanito, y disculpame que me meta un segundo en lo que vas a hablar vos, vamos a recibir, como recitamos todos, 1 gramo de proteína por kilogramo de peso teórico y por día. Yo 70 kilos teóricos, 70 gramos de proteínas. Después de mi valor calórico total, eso representará X. Todos sabemos hacer porcentaje, no es una gran... Y eso dará 10, dará 15, y por ahí se quedará. Ojo, no confundir normoproteica con lo que habitualmente consumimos. Yo, si rasco un poquito acá, andaremos todos por ahí en 2 gramos de proteína por kilogramo de peso teórico y por día. Entonces, como medio tampoco es en realidad lo que uno necesitaría. Maravilloso, esta avanzó solita. Grasas y aceites son lo que en la facultad estudiamos como líquidos.
Pero hasta hay cosas persecutorias. Nadie se daría vuelta porque le digan usted es un aceite, pero si a uno le dicen usted es una grasa, vienen con insulto. Y en definitiva, estas son sólidas a temperatura ambiente, 20 grados es la definición química de temperatura ambiente, y estas son líquidas a temperatura ambiente. O sea, como decía el prócer Milito Tinguitela, se igual químicamente, no hay diferencia. ¿Y cuál es la función de las grasas? A propósito, aporte energético la puse al final, porque si no parece que estamos hablando de la mala de la película. Lubrican la comida en la boca, dan mayor sabor a las comidas. Si uno no sabe lo que está comiendo, pero le da ganas de seguir comiendo, seguro que tiene grasa. Yo conocí en 35 de años de medicina y otros tantos de actividad docente, una colega alumna que sacaba 3 bizcochitos de grasa y ahí paraba, yo nunca pude. En clase sacaba 3 bizcochitos, cerraba el paquete y comía nada más que 3. Aporte de ácidos grasos esenciales, ácido linoleico de la familia omega 6 y alfa linolénico de la familia omega 3. ¿Para qué? Para membranas celulares y síntesis de prostaglandinas y otros eicosanoides que vamos a detallar. Aporte de vitaminas liposolubles y el aporte energético que les decía al final. Me quedo con esto que resalté en amarillo porque lo voy a retomar en unos minutos. ¿Qué es lo que como? Yo como tejidos, vegetales o animales. Los tejidos están formados por células. Las células tienen paredes y tienen organelas. En las paredes y en las organelas hay fosfolípidos. Y como dijo Mónica al final, somos lo que comemos y entonces en mis membranas van a ir a parar lo que yo como. Esas células, vegetales o animales, tienen depósitos de grasas o de aceites, según cuál sea el origen, en forma de triglicéridos. Entonces es coherente que si yo como tejidos, coma esto. Como colesterol y esteres cuando como productos de origen animal. Todos recuerdan aquella publicidad del aceite que no contenía colesterol, el aceite perogrullo. Porque ningún producto de tejido vegetal puede dar colesterol, sí otros esteroles. Y las ceras. Las ceras no las informan los químicos, pero alimentariamente tienen valor cero porque no las podemos digerir. Acá hay ácidos grasos que estaban en los triglicéridos y fosfolípidos, así no vuelvo atrás. Y tengo ácidos grasos de cadena corta, de 2 a 6 átomos de carbono, cadena media, de 6 a 12, larga, 12 a 20 y muy larga, 20. Esto es según la longitud de cadena. Si tengo todos los carbonos cubiertos absolutamente de hidrógeno, estoy frente a un ácido graso saturado. Si tengo una doble ligadura es monoinsaturado y si tengo varias es poliinsaturado. Ahora, volvamos a nuestra pirámide y localicemos ese tipo de grasas. Primero, los ácidos grasos de cadena corta, fíjense que los puse en la base de la pirámide. Esto es donde hay hidratos de carbono. Y no me deliré, simplemente que los ácidos grasos de cadena corta, acético, butírico y propiónico, los tomamos o los fabrica nuestra microflora intestinal a partir de los hidratos y las fibras obtenidas. Los ácidos grasos de cadena corta son volátiles, entonces el cítrico o el acético de una comida no entran. Pero estos son importantísimos. El butírico es el trófico del colonocito y la falta de butírico, por ejemplo, es la que está más asociada con cáncer de colon. Después tengo los saturados de cadena media y larga. Los saturados de cadena media y larga, fíjense que la definición está de los dos lados, pero aquí figuran, me equivoqué de teclita, aquí figuran 12 y 14. La traducción de 12 y 14 es láurico y mirístico. Láurico y mirístico son los ácidos grasos definidamente heterogénicos y demostradamente heterogénicos. ¿Dónde están presentes? En la columnita de lácteos, pero no en la columnita de cárnicos. Carne, huevo, tienen 16 palmítico y 18 esteárico. Y tenemos una enzima que se llama delta 9 desaturasa que agarra todo el esteárico y lo convierte a todo en oleico. ¿Por qué? Y porque el oleato de colesterol es la forma más estable de colesterol adentro de la célula y no sale. Y lo que no sale no es aterógeno.
Los monoinsaturados, omega 9, 18 cis, es el oleico. Y fíjense que como argentino lo pongo en el extremo de la pirámide donde van los aceites, como el de oliva que mencionaron ustedes. Si fuese norteamericano, lo estaría poniendo acá, donde están las carnes de cerdo, que es lo que ellos evalúan. Y finalmente, los poliinsaturados omega 6 y omega 3, ácido linoleico y alfa-linolénico, están en los extremos de la pirámide. Los saturados, ¿qué producen? Los saturados aumentan el LDL colesterol, cosa que no quiero. ¿Pero quién? ¿Cualquier saturado? No. 12 y 14, el que les dije, láurico y mirístico. Francamente aterógenos presentes en los lácteos. ¿Qué lácteos enteros? Si yo tomo un lácteo descremado o consumo un queso producto descremado, no voy a tener casi láurico y mirístico. Pero ojo, que los malos no son tan malos. Aumentan el HDL colesterol, son los únicos ácidos grasos que lo hacen, y disminuyen la lipoproteína A pequeña francamente aterógena, únicos ácidos grasos que lo hacen. O sea, no todo es malo. Los monoinsaturados aumentan el HDL colesterol, viene bien, disminuyen el LDL colesterol, sigue viniendo bien, y fundamentalmente como ácido oleico. Y estoy remarcando 18,1 cis ácido oleico porque el 18,1 trans ácido laídico es bien tóxico y es apenas una imagen especular del otro. De los poliinsaturados disminuyen el LDL colesterol, hasta ahí está bueno, fundamentalmente como ácido linoleico. Linoleico presente en aceites vegetales como el lino, como su nombre indica, aunque aceite de lino no consumimos habitualmente. Poliinsaturados omega 3. Poliinsaturados omega 3 disminuyen los triglicéridos. Poliinsaturados omega 3 fundamentalmente como icosa pentaenoico y docosa hexanoico, EPA y DHA de los amigos, en aceites de pescado. ¿Y por qué no puse alfa-linolénico, que es un poliinsaturado esencial? Porque nosotros, a partir del alfa-linolénico, lo convertimos en EPA y DHA. ¿Saben en qué porcentaje? 5%, exactamente. Quiere decir que tendríamos que pasarnos un año comiéndonos un sembradío de chía para que ese 5% sea una cantidad de EPA y DHA significativo. Pero significativo para bajar triglicéridos, no para tocar el colesterol. Y los trans son los peores de la película. Aumentan el LDL, bajan el HDL y aumentan la lipoproteína pequeña, hacen todo mal. Y durante 30 años nos comimos la idea de que estos eran buenitos para no usar estos. Y la tasa de morbimortalidad por enfermedad coronaria siguió creciendo. Ojo que hay dos tipos de trans, no químicamente, sino en la práctica. Los trans producidos en el rumen de los rumiantes, no hay historia. Es no más del 1%, que es lo que las autoridades mundiales consideran absolutamente normal. Los trans grasas ocultas, los trans de un aceite que originariamente era un inofensivo aceite de algún vegetal, pero que la industria necesita romperle los dobles enlaces para que quede más rígido y permita trabajarlo, ese que no está hecho desde la mala intención, pero se rearregla de forma trans, no cis. Y venimos de fábrica hechos para comer cis y no trans. Bueno, ustedes saben que esto quedó muy claro, desde este año está limitado el uso y desde el 2006 en la Argentina está obligado en el rotulado nutricional la aparición de cuántos trans hay. Algo que no me pertenece estrictamente, pero me hizo acordar el comentario de Mónica, la propuesta de la American Heart Association junto con FDA es, así como se aclara grasas totales, saturadas y trans, que los rotulados futuros tengan hidratos de carbono totales y azúcares agregados discriminados, así como se hizo con la sal también, cosa de que uno sepa de qué estamos hablando. Una cosa es
le pertenece al alimento y otra cosa es la agregué yo tecnológicamente por algo. Opa. Bueno, fíjense que esto que estoy diciendo es de viejos trabajos de Menzies, de Catton, donde dicen, a ver, che, cómo varía el HDL y el LDL y el colesterol total según cuál sea el ácido graso que le doy. Y fíjense, láurico y mirístico. Suben el HDL, como les dije, suben el LDL también, más el mirístico. El palmítico, fíjense que el HDL lo sube menos, y el esteárico, que es este de 18, como les decía, baja el colesterol de LDL y sube el HDL. ¿Por qué? Porque se convierte en el organismo en oleico. Y esto es, ¿qué hacen los trans? Este trans, el aídico, sobre el LDL colesterol sube y sobre el HDL colesterol baja. Yo decía que en el esquema inicial, donde decían ácidos grasos esenciales, linoleico y alfa-linolénico, que los había remarcado y tenían que ver con los eicosanoides. Eicosa en el griego es 20 y entonces son sustancias símiles ácidos de 20 carbonos y en nuestras membranas se depositan como tales. Y entonces los linoleico y linolénico sufren la acción de las mismas elongasas y desaturasas sucesivamente, por lo tanto compiten. También compiten los trans. Y linoleico va a parar a ácido araquidónico después de sucesivos cambios, linolénico a EPA y después a DHA. DHA, nuestro cerebro y nuestra retina necesitan una buena cantidad y vamos a la membrana y a la membrana, si yo le metí ácido araquidónico, voy a hacer leucotrienos y prostaciclinas de la serie 4 y de la serie 2. Mientras que si lo que le puse fue EPA, voy a tener leucotrienos de la serie 5 y prostaglandinas, de la serie 3. ¿Por qué me importa? Me importa porque los leucotrienos de la serie omega 6, los 4, atraen fagocitos, mientras que el del omega 3 tiene poca actividad. El tromboxano A2 es un potentísimo proagregante plaquetario y vasoconstrictor, mientras que la 3 casi no tiene efecto, así como la prostaciclina 2, que es vasodilatadora y antiagregante, y la 3 tiene la misma acción pero con poco efecto. Entonces, si yo inclino mi balanza de selección de alimentos hacia omega 3, voy a tener menor síntesis de VLDL, bajo triglicéridos, mayor clearance de lo mismo, aumento de fibrinólisis, deformo más fácil el glóbulo rojo y sintetizo menos ácidos grasos. Acuérdense que acá hay competencia, no quiere decir que hay que comer mucho omega 3, sino que proporcionalmente siempre va a ser menos la cantidad de omega 3, pero bajar los omega 6 que fueron producto de la tecnología. Lo que comentaba de la paradoja de los Inuit, Mónica, tiene que ver con eso. En los 70 uno no entendía cómo gente que uno no le podía criticar porque no prenden bien los cultivos vegetales en el hielo, por lo menos hasta donde uno había aprendido, y aparecen aparecen focas, aparecen morsas y aparecen agujeros en el hielo y los señores cazando, y esto es el producto de la comida, proteínas y grasas. Uno suponía que deberían morir como chorlitos de enfermedad macrovascular, sobre todo de esas focas y morsas. ¿Saben cuál es el origen étnico de los inuit, de los esquimales? Son dinamarqueses, pero del otro lado del charco, sería como uruguayos y argentinos. Los dinamarqueses sí se mueren con arterias coronarias obstruidas. Y estos muchachos sangraban. Entonces, cuando se vio por qué sangraban, y sangraban por el alto consumo de omega 3 de largas cadenas, necesarias en esos peces para ser peces y no estatuitas de peces, porque
algo a 40 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, tiene que ser fluido de membranas. No lo vamos a encontrar en una merluza, por ejemplo, que es un pez que tiene 3% de grasa y además tiene grasas inofensivas, sí, pero no útiles para. Este señor, Donald Silversmith, fue el que acuñó el concepto de la postprandialidad como fenómeno heterogénico. Este señor le fue muy bien con este concepto y le fue muy bien en la vida, murió a los 90 y pico de años. Y en realidad, si uno se pone a calcular la cantidad de horas que vive del día y en qué vive, bueno, no fue el puntero, fui yo que toqué mal. ¿Qué pasa con una comida rica en grasa? Aumentan los triglicéridos por 2, pero aumenta la ApoB48 por 4. ¿Qué quiere decir esto? La ApoB48, acordémonos que es la apoproteína B que se sintetiza en 48% en el enterocito para armar el kilomicrón. Quiere decir que mi organismo está preparado para recibir más grasa, si no, no fabricaría el cuádruple de lo que como de triglicéridos, pero no de cualquier origen. Y aumenta la ApoB100 y aumenta la LDL y la HDL bajan porque necesito gastar esos kilomicrones que acabo de fabricar. Vamos a algunas evidencias y todas van a estar con citas. Yo decía antes, Mónica, cuando te tuviste que ir, que nosotros tres arreglamos en macro que íbamos a hablar, pero que muchas cosas de las que dijiste iban a ser repetidas porque inevitablemente había un origen común en cuanto a formación. Chris y Etterton plantean ácidos grasos y enfermedad cardiovascular. Esto fue la mala palabra de saquemos las grasas saturadas. Las grasas saturadas del cerdo, del tocino que comemos en el desayuno junto con los huevos fritos y lo reemplazamos por una margarina de origen vegetal para hacer la fritanga de esos mismos huevos y se nos taparon las arterias igual. Cuénteme quién de ustedes desayuna con tocino. Yo a veces cuando de repente estoy en un país extranjero puede ser que alguna vez, pero no es mi desayuno habitual. Entonces, ojo con calcar. Saturados aumentan el colesterol total y el LDL, pero cada ácido graso tiene efecto diferente. Láurico, mirístico y eventualmente palmítico la flecha está gorda en lácteos y discreta en carnes. Mayor efecto. El justamente esteárico no aumenta el colesterol total e in vivo se convierte en oleico. Acá están las citas correspondientes, que después las dejamos, no hay ningún problema, pero son estudios serios. Ácidos grasos y colesterol seguimos. Si sustituyo saturados y trans por poliinsaturados, especialmente alfa-linolénico, el estudio de las enfermeras mostró menor riesgo cardiovascular si sustituyo. Fíjense que los trans terminan siendo peores que los saturados, o sea, hice algo tecnológicamente para empeorar la situación. Mayor beneficio de esas sustituciones. Estamos hablando de 80.000 mujeres, estamos hablando de 20 años, estamos hablando de estudios serios. Los ácidos grasos trans tienen alta heterogenicidad, como habíamos dicho, y acá están las citas, no tienen por qué creer lo que les dije antes. Y la sustitución de saturados por mono o poliinsaturados disminuye el colesterol total y el LDL. Y fíjense, que son citas adrede antiguas. Antiguas, no viejas. O sea, cosas absolutamente demostradas que no han podido ser revertidas. Seguimos con la evidencia. Los poliinsaturados omega 3 tienen acción sobre la tensión arterial, función cardíaca, elasticidad arterial, función endotelial, reactividad vascular, efectos antiplaquetarios y antiinflamatorios. Los pescados y sus aceites EPA y DHA en 20% disminuyen la mortalidad total, 30% la mortalidad cardiovascular y 45%, que es lo verdaderamente demostrado, menor muerte súbita. Se puede discutir lo que hacen sobre el perfil lipídico, no se puede discutir lo que hace sobre la estabilidad de membranas y entonces esto es parte de lo que estos señores Inuits no tienen muerte súbita. Ahora toqué bien, pero... La dieta puede prevenir en individuos con infarto la aparición de eventos tanto fatales como no fatales.
Seguimos con la evidencia. El ácido alfa-linolénico implica menor riesgo de cardiopatía coronaria total. Algunos, como Hopkins, 1992, el colesterol de la dieta aumenta el colesterol total. Pero otros estudios dicen el colesterol de la dieta aumenta el colesterol total, y este señor Hu es, junto con Walter Willett, el responsable del estudio de las enfermeras y el responsable de estos macroestudios epidemiológicos. Por lo tanto, estamos hablando de Ns de 80.000, de Ns de 50.000 y de seguimientos a 10, 20 años y repeticiones de estudios. Esteroles en general disminuyen el colesterol total, específicamente como citostanol. Algunos conceptos para ir pensando. La evidencia acumulada sobre el consumo de pescado por mortalidad por enfermedad coronaria, metaanálisis de estudio de Cortes. Fíjense que hay beneficios demostrados y, resumiendo, el consumo de pescado comparado con el no consumo se asoció con 20% menos de riesgo de infarto y 10% menos de riesgo de cualquier evento coronario. No estamos hablando de fracciones lipídicas, estamos hablando de resultados duros. Uno puede, con evidencia moderada, decir que disminuyen la mortalidad total un 20%, la mortalidad coronaria 35% y la muerte súbita, como les decía, en 50%. En moderado también, disminución del stroke isquémico en 30%. En cuanto a infarto no fatal, progresión de aterosclerosis, restenosis postintervención y taquicardia ventricular recurrente, no sabemos. Que los triglicéridos son realmente provocadores de enfermedad cardiovascular en estudios de la comunidad, sobran estudios. Por supuesto, si estamos hablando de los triglicéridos contenidos en el kilomicrón, es como pensar que un elefante pase por una cerradura. Un kilomicrón no atraviesa el subendotelio, pero ojo, los remanentes de kilomicrón sí, las VLDL sí. Por eso vuelvo al señor viejito ese Silversmith, que decía de la postprandialidad, los infartos, los que hicimos guardia sabemos que llegaban a la mañana, después de una opípara comida en general y con una lipidemia postprandial desastrosa. Tenemos montones de estudios en población occidental que muestran esto. Y acá tenemos un plan que fue la dieta DASH y 1997 y 2001 la DASH Sodium. Estas no fueron diseñadas para ver mortalidad ni enfermedad cardiovascular. Fueron diseñadas para ver, si los individuos veganos tenían menos mortalidad que los individuos haciendo la dieta habitual del norteamericano medio, había que probar. Y plantearon un tercer lugar. El tercer lugar es el que les vamos a mostrar. Salieron todos a gritar, pero todos sabemos que la hipertensión necesita bajar el sodio, entonces hicieron un estudio igual que se llamó DASH Sodium con 3 niveles de cantidades de sodio. Y entonces, fíjense, vamos con detalle. La dieta DASH tiene frutas en mayor cantidad y vegetales en mayor cantidad. Era que no había que hablar de hidratos de carbono, ¿no? Lácteos hipograsos, menos grasas totales y menos grasas saturadas y aumento de cereales integrales, frutos secos y fibra. Olvídense del nombre, recuerden esto, más frutas y verduras, más cereales integrales, leche baja en grasa y carnes magras. Para la dieta norteamericana, para la población norteamericana, esto implica el percentilo 75 de potasio, magnesio, calcio, todas cosas que bajan la presión. Y están en esos alimentos, riqueza en fibra y en proteínas de buena calidad. ¿Redujo la tensión arterial? Sí, la redujo, pero redujo todos los otros factores de riesgo cardiovascular. Esto es Estados Unidos de América. Esto es, en honor a la doctora, el estudio de la Organización Mundial de la Salud, el estudio Mónica, que mostró que los países
con menos morbimortalidad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres, eran los mediterráneos. En particular España y en particular Barcelona. O sea que los invito a que nos vayamos todos ahí, claro. Y acá hay un estudio de Baltimore. Baltimore fue un estudio de 500 hombres que nacieron antes del año 29, que duró desde el 1958 hasta el 2005, y que mostró que el mayor consumo de frutas y verduras y de la disminución de ácidos grasos saturados disminuye la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía coronaria y los ACV. Cada porción de frutas y verduras, 6% menos de mortalidad total. Cada porción de frutas y verduras, 21% menos de mortalidad cardiovascular. Estoy hablando de una estatina, de la huerta, pero una estatina. Y ojo que doy estatinas, no estoy hablando mal de las estatinas. Cada gramo más de grasa saturada, 7% de aumento de la mortalidad. Miren el seguimiento que tenía esos estudios, del 58 hasta el 2004. Esta es una de las tantas pirámides mediterráneas, esta es griega puntualmente, y esto es un estudio famoso, el estudio del corazón de Lyon, gente infartada a la que se la sometió a dietas adecuadamente mediterráneas, hay tantas dietas mediterráneas como países bañados por el Mediterráneo hay, no hay una dieta mediterránea, y mucho más reciente es este estudio español, es el estudio de prevención cardiovascular con dieta mediterránea. Esto no es moda, esto es evaluación epidemiológica de gente que vive en esas zonas. Y esto lo hizo un paciente mío, para que termine con esta, hay que evitar los fundamentalismos. Y el comando Doña Petrona dice, aguanten las grasas. Les agradezco la atención.